Hola, bueno, en este capítulo vamos a dar el comienzo del estudio del condicionamiento clásico. Esta es la primera parte del segundo capítulo de la asignatura de Psicología del Aprendizaje en la UNED. Bien, vamos a utilizar los conceptos y las explicaciones del libro directamente. Así que este es un resumen más dedicado para la gente que ya ha estudiado el tema y que lo quiere repasar. Bueno, en este tema vamos a aprender sobre el condicionamiento clásico, ¿vale? Que es un tipo de aprendizaje que se produce entre dos estímulos independientemente de la conducta del sujeto. Vale, este aprendizaje nos ayuda a predecir lo que va a pasar en nuestro entorno y nos permite adecuar nuestro comportamiento a lo que va a venir. Un ejemplo de este aprendizaje sería, por ejemplo, predecir que va a llover al ver nubes negras. Bueno, ¿cómo comenzó el estudio del condicionamiento clásico? Bueno, comenzó a finales del siglo XIX en Rusia, más concretamente en el laboratorio del reputado fisiólogo Pavlov. En este laboratorio se estudió durante años el funcionamiento del sistema digestivo del perro. Para ello, Pavlov utilizó sus propias técnicas quirúrgicas con el fin de revelar el funcionamiento normal del proceso digestivo y de manera que el animal pudiera llevar una vida normal tras la operación, sustituyendo la vivisección, que era la técnica en auge en aquellos años. Bien. Mediante las técnicas, Pavlov alimentaba ficticiamente al perro mediante la introducción de un tubo a nivel del exófago y medía los jugos gástricos con otro tubo introducido en el estómago. ¿Vale? En el curso de estos experimentos se observó que el perro no solamente segregaba jugos gástricos al tener la comida en la boca, sino que también al ver la comida e incluso también al ver a la persona que le daba de comer. Pavlov llamó secreciones físicas a los jugos gástricos generados por tener comida en la boca y segregaciones psíquicas a los jugos gástricos generados por ver la comida. Esto no era un hallazgo novedoso, pero aplicar el método científico al estudio de estos reflejos sí que fue una gran aportación por parte de Pavlov, aunque no sería hasta años más tarde que decidió estudiarlo metódicamente. Bien, ¿qué estudio realizó Pavlov para estudiar ahora sí los reflejos psíquicos? Bueno, en este estudio utilizó como respuesta la saliva en vez de los jugos gástricos. Esta saliva se recogía mediante una fístula en la glándula salivar. El experimento comenzaba con una fase previa en la que se hacía oír al perro el sonido del metrónomo y se medía la salivación producida. En este momento, el sonido de metrónomo debería de ser un estímulo neutro y no debería de producir ninguna respuesta más allá de la de orientarse al sonido. Tras esta fase previa comenzaba el experimento, en el que presentábamos el sonido del metrónomo cuando se introducía comida en la boca del animal. Tras varios ensayos, asociando sonido y comida, el perro empezaba a salivar. También ante el sonido. Pavlov pasó a denominar reflejos condicionados a los reflejos psíquicos, ¿vale? Aunque por una mala traducción, que yo estoy acostumbrada a llamar los reflejos condicionados y no es así, ¿vale? A ver, Pavlov pasó a denominar de reflejos condicionales a los reflejos psíquicos, aunque por una mala traducción del ruso, el término que ha perdurado es reflejo condicionado. Bien, Pavlov utilizó terminología con el fin de poderla aplicar en cualquier experimento de condicionamiento clásico. Y ahora vamos a explicar un poco qué terminología utilizó. Bien, el sonido es el que comienza siendo el estímulo neutro, es decir, el que no causa ninguna respuesta y se convierte en un estímulo condicionado cuando ya es capaz de producir la respuesta, en este caso de este experimento concreto, de salivar. La respuesta de salivar ante el sonido es una respuesta condicionada. La comida sería el estímulo incondicionado.
es decir, el estímulo que causa respuesta sin necesidad de entrenamiento. Y salivar, debido a la comida, sería la respuesta incondicionada. Bien, vamos ahora con la última parte de este primer capítulo, que sería abordar la pregunta de qué tipo de asociación se está produciendo en el condicionamiento clásico. Porque una vez Pavlov hizo estos experimentos, surgió esa duda. ¿La asociación se producía entre el estímulo incondicionado y el estímulo condicionado, o entre el estímulo condicionado y la respuesta incondicionada? Bueno, en Estados Unidos, por influencia de Thorndike, se consideraba que la asociación era sonido-salivación, es decir, estímulo-respuesta. Mientras que Pavlov defendía que la asociación se producía entre el sonido y la comida, es decir, estímulo-estímulo. Para averiguar qué aprendizaje se estaba dando, se utilizó el método llamado de evaluación del estímulo incondicionado, que es lo mismo que quitarle valor al estímulo incondicionado. En el experimento que estábamos mencionando sobre la comida, pues se podría producir una devaluación del estímulo incondicionado saciando al perro, es decir, dándole muchísima comida, por ejemplo. Se produciría pues una disminución del valor, ¿vale? Pero nos han expuesto en este apartado un ejemplo concreto que es muy importante aprenderse, yo creo, porque, bueno, si te entra en el examen, pues está bien pues sabértelo en concreto este ejemplo, ¿vale? Entonces, te estarás preguntando qué tiene que ver quitarle el valor al estímulo incondicionado para explicar si se produce una asociación estímulo incondicionado, estímulo condicionado o estímulo condicionado y respuesta incondicionada. Bueno, pues tiene que ver porque al quitarle el valor al estímulo incondicionado, si tiene razón Pavlov, afectaría al estímulo condicionado y también a la respuesta, ¿sabes? Y si tiene razón Thorndike, quitarle el valor al estímulo incondicionado no afectaría a la asociación, al aprendizaje, ¿vale? Entonces, ¿cómo diseñaron el experimento? Pues cogieron dos grupos, uno experimental y otro control, y en una primera fase, en la fase 1, asociaron la luz con el ruido. Hicieron varios ensayos hasta que se produjo el aprendizaje luz-ruido, de la asociación de luz-ruido. Bien, en una fase 2, al grupo experimental se le aplicó solamente el ruido y al control no se le aplicó nada. Por lo tanto, en el experimental se devaluó el estímulo incondicionado. Vale. Ya en la prueba se aplicó a ambos grupos la luz y el resultado dio que en el experimental había poca respuesta condicionada y en el control había una buena respuesta condicionada. Bien, estos resultados apoyan la teoría de estímulo-estímulo de Pavlov. ¿Por qué? Porque sí que se ha visto condicionada el aprendizaje, o la asociación se ha visto condicionada por culpa de la devaluación del estímulo incondicionado. Importante quedarse con el nombre de Rescorla, ¿vale? Rescorla lo que hizo fue, con los resultados que vio que había tenido este experimento, nos comentó que en la primera fase se había producido un aprendizaje luz-ruido y que en la segunda lo que había ocurrido es que había ocurrido una habituación al ruido por parte de los animales del grupo experimental. Y en la fase de prueba el miedo disminuyó debido al cambio de la representación en la memoria del ruido. Por último, decir que actualmente se considera que el condicionamiento normalmente produce una asociación entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado, aunque se ha obtenido evidencia de que a veces ocurre un aprendizaje entre estímulo y respuesta, como bien decía Thorndike.